Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. El actor Barbactas presentó una denuncia penal contra quienes compartieron publicaciones muy abusivas e insultantes en su contra después de Yagmur Yüksel, su compañero en la serie de televisión Kanchi Çekleri. Después de que Yagmur Yüksel, que interpretó al personaje Dylan en la serie de televisión Kanchi Çekleri, anunciara que presentaría una denuncia penal contra quienes compartieran declaraciones muy abusivas hacia él, su compañero en la serie, Barbactas, también hizo una declaración. Bactas, quien interpreta al personaje Baran en la serie, anunció que ejercerá sus derechos legales contra quienes hagan publicaciones que lo insulten. Bactas utilizó las siguientes declaraciones en su declaración: he elegido permanecer en silencio hasta hoy, considerándolo una necesidad de la profesión, frente a todas las palabras y acciones negativas realizadas contra mi vida privada y mi personalidad en las redes sociales. Sin embargo, me entristece ver que se ha vuelto necesario hacer cumplir las normas de derecho contra algunas personas que contaminan las redes sociales y continúan persistentemente con sus acciones criminales. Para demostrarles que estoy en deuda con ustedes, mis amantes y partidarios, que tienen buen corazón, cuyo amor sentimos en nuestros corazones, y que nos hacen sonreír incluso cuando la situación es así, he decidido utilizar todos mis recursos legales. Derechos para purificar las redes sociales de ser un entorno criminal, y garantizar que las acciones de quienes cometen delitos no queden impunes. Tengo absoluta fe en que sus consultores, y su equipo harán lo que sea necesario. Con respeto y amor, hizo un comunicado. Según las últimas noticias, era la otra parte la que quería reconciliarse con Barbactas. Se habló mucho de las confesiones del otro lado. Las personas en cuestión muestran que la productora hizo deliberadamente malos comentarios hacia Barbactas y Yagmur Yüksel, y que esta situación se actuó con la lógica de que no existe nada bueno o malo en la publicidad. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Entremos en los detalles de nuestra esperada noticia. En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un medio donde los artistas, y especialmente los actores de televisión, pueden comunicarse directamente con sus fans. Sin embargo, lamentablemente esta interacción no siempre produce resultados positivos. Los actores que asumen papeles populares, especialmente en series de televisión, a veces pueden verse expuestos a fuertes críticas, insultos y comentarios maliciosos en las redes sociales. Esta situación se reveló una vez más en el último incidente que le ocurrió al actor Barbactas y su compañero de serie de televisión Yagmur Yüksel. El compañero de Barbactas en la serie, Yagmur Yüksel, estuvo expuesto a publicaciones que contenían fuertes insultos hacia él después de su actuación en la serie de televisión Kanchi Çekleri. En las plataformas de redes sociales, algunos de los espectadores que son seguidores intensos de la serie atacaron a Yüksel, llevando sus críticas al nivel del insulto. Acto seguido, Yagmur Yüksel decidió emprender acciones legales debido a las declaraciones insultantes y profanas hechas sobre él. Tras esta declaración, Barbactas, quien interpretó al personaje Baran en la serie, anunció al público que decidió ser parte de un proceso similar. Barbactas también declaró que presentaría una denuncia penal debido a los comentarios insultantes hechos hacia él en las redes sociales. Barbactas decidió romper su silencio ante los crecientes ataques en las redes sociales, y hacer uso de todos sus derechos legales. Tras estos acontecimientos, Barbactas hizo una declaración a sus seguidores y fans en su cuenta de redes sociales. En su comunicado, afirmó que las declaraciones negativas hechas contra su vida privada y su personalidad en las redes sociales han sido recibidas silenciosamente hasta ahora, por una cuestión de profesión, pero ahora la situación ha superado el límite. Barbactas utilizó las siguientes declaraciones: he elegido permanecer en silencio hasta hoy, como requisito de la profesión,
contra todas las palabras y acciones negativas contra mi vida privada y mi personalidad en las redes sociales. Sin embargo, lamento ver que se ha convertido en una necesidad hacer cumplir las normas de derecho contra algunas personas que contaminan las redes sociales y continúan persistentemente con sus actividades criminales. Continuando con su declaración, Baghtas afirmó que ya no era posible permanecer en silencio ante tales ataques, agradeció a sus fans por apoyarlo, y enfatizó que haría todo lo posible para garantizar que se hiciera justicia en este proceso. Después del proceso legal aplicado por Baghtas, surgió un nuevo reclamo. En su comunicado, afirmó que las declaraciones negativas hechas contra su vida privada y su personalidad en las redes sociales han sido recibidas silenciosamente hasta ahora, por una cuestión de profesión, pero ahora la situación ha superado el límite. Baghtas utilizó las siguientes declaraciones: he elegido permanecer en silencio hasta hoy, como requisito de la profesión, contra todas las palabras y acciones negativas contra mi vida privada y mi personalidad en las redes sociales. Sin embargo, lamento ver que se ha convertido en una necesidad hacer cumplir las normas de derecho contra algunas personas que contaminan las redes sociales y continúan persistentemente con sus actividades criminales. Continuando con su declaración, Baghtas afirmó que ya no era posible permanecer en silencio ante tales ataques, agradeció a sus fans por apoyarlo, y enfatizó que haría todo lo posible para garantizar que se hiciera justicia en este proceso. Después del proceso legal aplicado por Baghtas, surgió un nuevo reclamo. Supuestamente, los comentarios negativos vertidos hacia los actores podrían ser parte de un plan organizado por la productora. Según las acusaciones publicadas en los periódicos y ampliamente difundidas en las redes sociales, la productora actuó con el principio de no existe nada bueno o malo en la publicidad, y provocó comentarios maliciosos hacia Baghtas y Yagmur Yüksel. Esto fue duramente criticado tanto por los espectadores como por los medios. Cabe destacar que la productora no hizo ninguna declaración tras estas acusaciones que dañaron las imágenes de Baghtas y Yagmur Yüksel. Si bien estas afirmaciones causaron gran repercusión en las redes sociales, el uso del incidente como estrategia publicitaria fue considerado poco ético por la audiencia y provocó reacciones. Baghtas y Yagmur Yüksel recibieron el apoyo de una fuerte base de fans ante tales ataques en las redes sociales. En particular, muchos seguidores acogieron positivamente la decisión de los jugadores de ejercer sus derechos legales frente a comentarios insultantes dirigidos a ellos. Se compartieron miles de mensajes de apoyo en las redes sociales bajo los hashtags #WeAreWithYou Baghtas y #WeAreWithYou Yagmur Yüksel. Sin embargo, las afirmaciones de que el incidente fue una estrategia publicitaria también causaron confusión entre algunos fanáticos. Especialmente el hecho de que la productora guardó silencio ante estas acusaciones, y no hizo ninguna declaración aumentó la gravedad del incidente, y se convirtió en una situación que tenía el potencial de dañar la imagen de los actores. El hecho de que Baghtas y Yagmur Yüksel hayan emprendido acciones legales contra los insultos a los que fueron sometidos, y las acusaciones formuladas contra la productora nos hacen preguntarnos si tales hechos son solo una estrategia publicitaria. Estas afirmaciones, que han sido criticadas por espectadores, medios de comunicación y usuarios de redes sociales, añaden una nueva a las cuestiones éticas en la industria. La cuestión de si la productora observa límites éticos en tales incidentes, y en qué medida cumple con su responsabilidad de proteger los derechos de los actores seguirá planteándose mientras tales incidentes continúen. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.